Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Otra vez nos encontramos desde Armenia. Vamos a ver el libro de Lamentaciones, fue escrito por Jeremías y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pedimos que sea bendición para nosotros y que nos hables, Señor. Háblanos a nuestros corazones y cámbianos, que sea tu Espíritu Santo cambiándonos, renovándonos, transformándonos, dándonos vida y dándonos entendimiento a través de la historia y a través de la historia de tu pueblo y dándonos entendimiento sobre tu corazón hacia tu pueblo amado. Y nosotros somos tus hijos, Señor, y ayúdanos a tener entendimiento de tu corazón hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción. Ustedes ahí tienen sus hojas. No vamos a leer todas las escrituras de Reyes, de Segunda de Reyes ni de Crónicas, porque ya las hemos ido leyendo, y el libro de Lamentaciones hace un recuento del cautiverio de Judá a través de todos los reyes. Entonces vamos a hacer un breve recuento de eso y después vamos a hablar de lo que significa Lamentaciones capítulo a capítulo. Entonces, después de 800 años en la tierra que Dios les había prometido, ya habían vivido 800 años en la tierra al pueblo de Israel después de que salió de Egipto. Su pueblo de nuevo se encontró cautivo en una tierra extranjera. La primera vez estuvieron en Egipto, fueron cautivos, pero fue por otras razones. En esa cautividad, mientras ellos estuvieron en Egipto, fue por una razón diferente. Jacob y sus hijos tenían hambre, había hambre en la tierra y fueron a Egipto y allá moraron y allá crecieron y allá se multiplicaron. O sea, el propósito en Egipto fue multiplicar y fortalecer a su pueblo y de ahí sacar un pueblo fuerte y numeroso para que entraran en la tierra que Dios les había prometido. Ahora, después de estar 800 años ahí, vuelven a la cautividad y ahora están en Babilonia. Acuérdense que primero fue Asiria, conquistó el reino del norte, Israel, y ahora Babilonia lleva cautivo al pueblo de Judá y lo llevó en 3 etapas. El reino del norte de Israel se había dispersado después de la invasión de Asiria en el año 722 a.C. El reino del sur, o sea de Judá, estaba siendo deportado a Babilonia, dejando solo una población esquelética detrás en el año 586, que fue la última vez que llevaron cautivos. Lo único que quedó fue lo más pobre, la gente con hambre y esquelética, porque realmente después de todo lo que habían pasado ya lo que quedaba era nada. Pero Dios todavía no había terminado con su pueblo, ni les olvidó. Este era un trato de Dios al pueblo de Judá. Él no les había olvidado y la promesa era que los iba a examinar cuidadosamente. En otras palabras, era como iba a cernir, cuando uno cierne harina para hacer una torta, que cierne la harina y quedan los pedacitos más gruesos arriba. Bueno, eso era lo que iba a hacer en este cautiverio. Este cautiverio tenía un propósito y iba a cernir la gente comprometida a Dios de la gente que no le importaba nada, su Dios o su Padre. Habría una restauración de un remanente. Aquí la promesa con Judá era que había una restauración de un remanente fiel a su patria, pero primero sus años de cautiverio los cernirían. ¿Y cernirían a quiénes? A los espirituales del resto de la nación. Este remanente fiel restauraría la verdadera adoración de Dios en Jerusalén en un tiempo futuro. O sea, cuando Asiria se llevó a Israel, fue total, ya no era final.
Pero cuando Babilonia se lleva a Judá, no es final, es un tiempo donde Dios va a enseñarles. Ahora en sus hojitas vamos a mirar las 3 partes del cautiverio babilónico. El cautiverio de Judá no fue tanto un evento, de repente fueron llevados cautivos, sino que fue un proceso que ocurrió en un periodo de 20 años de conflictos separados. Y ya esto es puro repaso. En el año 606 a.C., Joacim era el vasallo de Nabucodonosor durante 3 años hasta que se rebeló y el rey de Babilonia vino a Jerusalén. Capturó a Joacim y lo llevó con destino a Babilonia junto con otros, entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí ya hemos leído esta cita, segunda de Crónicas 36, 5 al 7 y Daniel 1, 1 al 6. En el año 597, Joaquim, el otro rey Joaquín, acababa de empezar a gobernar cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén y tomó de nuevo botín de ella, de Judá. También se llevó a Joaquín y a los hombres prominentes y mujeres líderes, funcionarios, artesanos y herreros. Entre este grupo estaba el profeta Ezequiel, al cual estudiamos el domingo pasado. Si no tienen las hojas, por favor pídanlo. El video está en YouTube. Hablen con María Paula o Mary Jo y pueden actualizarse con Ezequiel. Impresionante historia, impresionante profeta. Las profecías de Ezequiel son realmente una bendición. En el año 586 a.C., Sedequías ahora fue designado por Nabucodonosor para gobernar sobre Judá, pero cuando él se rebeló fue la hora de poner fin al problema judío. Para las naciones, para los imperios y las otras naciones era un problema. Judá era un problema cuando no se sometían a los otros reyes. El monarca de Babilonia, Nabucodonosor, destruyó a Jerusalén y ahí fue donde quemaron sus casas, el templo, rompió las paredes y destruyó completamente a Jerusalén y el templo. El capitán Nabuzaradán se llevó al último grupo en cautiverio y dejó a los pobres para cuidar la tierra. Ya lo leímos en Segunda de Reyes 25, está del 11 al 21. Y pueden leer también Levítico 26, 36 y 37. Ahora, las razones para el cautiverio ya las hemos visto con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel, en Crónicas, en Reyes, mejor dicho. Yo creo que ustedes ya saben todas las razones para el cautiverio, pero rápidamente la razón principal de la cautividad fue como un juicio por los pecados de Judá. Una vez más, Dios envió a sus mensajeros, los profetas, entre ellos Sofonías, Jeremías, Habacuc, para encender a la gente de nuevo a Dios, para que se enamoraran de Dios, para que los tocaran, para que volvieran. Siempre ha sido vuélvanse a Jehová, pero se negaron, se rebelaron. Entonces esa es la razón principal del cautiverio y realmente esta es la razón principal por la cual nosotros nos hacemos cautivos a otras cosas. Hoy en día nosotros somos cautivos de adicciones, de formas de pensar, de filosofías, de hacer lo que nosotros queremos. Pero realmente Dios nos quiere libres y es interesante. ¿Cuál es la frase que uno normalmente dice cuando ya es grandecito? Yo ya soy grande y yo hago lo que yo quiera y nadie tiene que decirme nada. Pero esa es la frase más peligrosa y ese es el pensamiento más malo que podamos tener. Porque en el reino de Dios nosotros no somos solos, nosotros no nos mandamos solos, nosotros no hacemos lo que queremos, nosotros nos sometemos unos a otros. Está en Efesios
nosotros vivimos en la luz, nosotros rendimos cuentas, ya lo hemos estudiado en los otros profetas. Y cuando nosotros creemos, ¿por qué tengo que rendir cuentas? ¿Por qué tengo que pedir permiso? ¿Por qué tengo que hacer? Yo ya soy grande. Esa es una actitud rebelde, esa es una actitud que todavía no ha entendido quién es Dios, no ha entendido cuál es su reino, no ha entendido que somos una familia. Y nos hacemos cautivos finalmente ¿de qué? De nuestro propio corazón. Y nuestro propio corazón es engañoso y perverso. ¿Alguien está de acuerdo? Por favor, levante la mano conmigo. Yo no quiero que cada uno un día diga, sí, tiene razón, porque lo vivió. La palabra de Dios lo dice. Y yo no creo que tenemos que vivir todo para reconocer que nuestro corazón es perverso y engañoso. Todo se ve bien en la mente, todo se ve perfecto, pero usted se mete y ahí viene el infierno que no habíamos visto porque no consultamos a Jehová. Y mucho de lo que estamos viendo a través de la Biblia, a través de cada uno de los reyes, es no consultaron a Jehová. ¿Cuántas veces en la Biblia se repite la misma frase? No consultaron a Jehová, sino que hicieron conforme a su propio corazón. Eso nos acaba. Y eso fue la razón por la cual Judá fue llevada cautiva a Babilonia. El cautiverio también examinaba o cernía cuidadosamente a los que espiritualmente estaban comprometidos de los que no lo estaban. Ya les hice el comentario. Las promesas de una restauración subrayada por todos los profetas se hicieron más claras en el cautiverio. Ahora, ¿qué pasa cuando uno es llevado cautivo? Cuando uno se da cuenta, la embarré. Ay, como decimos, los mexicanos dicen, la regué. ¿Qué pasa? Todas las profecías vienen. Ya entiendo cuando Jeremías dijo, ya entiendo cuando Ezequiel dijo, ya entiendo cuando Habacuc dijo, ya entiendo. Y empieza uno, ya entiendo cuando mis padres me decían, ya entiendo cuando mis pastores me decían, ahora entiendo. Ahora, esa palabra ya no viene como, ay, no me digan nada, déjenme en paz. Ya viene como, ay. Entonces ahí es donde los espirituales se rinden, dicen, sí. Ahí es donde se arrepienten, Señor, perdónanos. Y eso es bonito porque finalmente ahí no está. Jeremías estuvo en el cautiverio, pero él no estuvo en Babilonia, él fue llevado a Egipto. Ezequiel estuvo en cautiverio todo el tiempo con ellos y seguía profetizándoles. Y finalmente los que son espirituales decían sí y esperaban el futuro con el Mesías. Ellos esperaban volver a Jerusalén. Ellos esperaban y anhelaban. Ok, allá en Babilonia la promesa de que iban a volver se convirtió en la esperanza del pueblo. Ya no era como, ¿cómo así? No creemos eso. Ahora era una esperanza, ya era algo vivo para ellos. Se les presentó una oportunidad para dar un nuevo comienzo en el futuro, para tratar de hacer las cosas bien cuando finalmente regresaran a Jerusalén después de los 70 años profetizados por Jeremías. Ya lo leímos en el libro de Jeremías, ahí tienen las citas bíblicas para que ustedes lo repasen en sus casas. Esto es un material muy bueno por el cual ustedes pueden repasar y detenerse y seguir estudiando. Ahora, Dios usó a Babilonia. Dios habló de Nabucodonosor como su siervo que haría su voluntad entre las naciones. Jeremías 25:9, vamos a leer, es terrible porque nosotros nunca pensamos que un siervo de Dios va a ser alguien impío, pero Dios habla de su siervo Nabucodonosor, quien es un rey impío, para hacer la voluntad de Dios. Jeremías 25, versículo 9. Dice, he aquí enviaré y tomaré
a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. O sea, aquí vemos como Dios dice Nabucodonosor, mi siervo. Y es interesante cuando cuando los padres les dicen algo, y el padre es siervo de Dios, la madre es una sierva de Dios, los pastores, los líderes. ¿Y quién es él para que me diga? Y es que no me entienden, y es que ellos también se equivocan, y es que ellos también tienen errores. Sí, pues mire, por un lado Dios usa gente que le ama, ¿no? Y nos quejamos, y aquí Dios usa, ok, voy a usar a mi siervo Nabucodonosor. Aquí, ¿quién entra en escena? Una persona que no ama a Dios, una persona que es impía, una persona que no le conoce, y después estamos, pero ¿por qué estoy aquí? Porque no escuchamos a los que sí nos amaban, ¿no? Entonces Dios habla que Dios usa al rey de Babilonia. Babilonia había sido un cáliz de oro en la mano de Dios, de la cual las naciones tomarían de ese beberían de ese cáliz, beberían de la ira de Dios hasta que se emborracharan de su ira, según Jeremías 51, 7 y 25, 15 al 26. En la mano de Dios, Babilonia sería su arma de guerra y de destrucción. Vamos a Jeremías 51 rápidamente. Jeremías 51. Versículo 7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Ok, ahora seguimos. Dios había levantado a Nabucodonosor para llevar a cabo su juicio contra las naciones, pero cuando Nabucodonosor comenzó a imputar ese poder para sí mismo, como quien dice, yo aquí soy el chacho, Dios le recordó enérgicamente quién en realidad era el encargado. Él pensó, aquí yo tengo todo el dominio. Dios dijo, sí, vamos a ver. Y vamos a ver en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. ¿Dónde está? (10 al 37, perdónenme ahí. Ok. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Aquí tiene Nabucodonosor un sueño y se vuelve loco. Dice, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto
de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, diréis la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y aquí continúa Daniel con la revelación. En el 22 le dice, tú mismo eres, oh rey, tú eres ese que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo tu dominio, hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Dice, esta es la interpretación, el 24, oh rey, la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Ok, interesantes estos versículos, pero recuerden el 22. Ya. Dios es el que da el poder. Y Dios le puede dar el poder a un impío como a un justo o a un santo. Y finalmente, si Dios tiene que llegar a usar un impío, es por la dureza de nuestros corazones. Pero realmente, ahí sí, una de mis oraciones es, Señor, ablanda mi corazón. Yo quiero a las buenas, yo quiero a las buenas, yo quiero a las buenas. Y no quiero a las malas, porque a las malas la cosa es seria. Ok. En última instancia, cuando Dios habría terminado con Babilonia, Él traería juicio contra ellos a causa de 4 grandes pecados. Jeremías 50. Jeremías 50. 14, 24, 29 y 38. 14. Dice, poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco. Tirad contra ella, no escatiméis las saetas porque pecó contra Jehová. 24. Dice, te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. 29 dice, hacer juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella. Porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Y el versículo 38 dice, sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Wow, se entontecen con imágenes. Creen que adoran una imagen y son seducidos y se entontecen. Pero hoy en día, honestamente, somos entontecidos con otros ídolos y están los juegos de video, está tanta cosa donde uno puede ver jóvenes y adultos entontecidos, entretenidos, y entretención no tiene nada más que ver con que la persona sea distraída del propósito que es mandado, que se le ha dado. Y realmente nosotros necesitamos aprender a ser intencionales, proactivos
adictivos en la vida. No podemos, ay, que me encanté con esto. Novelas, programas, videos. Hay muchas cosas que uno dice, yo quiero ver algo que me va a edificar, que me va a bendecir. Yo no puedo estar viendo cosas para entretenerme. Yo necesito aprender a ver cosas, y si juego cosas, es un propósito. Muchos de los juegos modernos son juegos de una sola persona, donde se aparta, se aísla y está en su mundo. Pero juegos en familia, juegos de mesa, donde podemos reírnos, jugar, competir, aprender juntos, eso es otra cosa. Entonces, aquí habla de los 4 pecados en cuanto a Babilonia. Ahora, su juicio sería volver sobre ella en la misma medida que ella había dispensado a los demás. 50:15 dice: gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová, tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. La destrucción final de Babilonia vendría cuando Dios estuviera listo para regresar a su pueblo, a su tierra. O sea, Él mantuvo a Babilonia parada ¿hasta qué? Hasta que se cumplieron los 70 años, y después de los 70 años Babilonia sería acabada. Vamos al capítulo 25 de Jeremías. Versículo 12 dice: y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Al Dios usar a Babilonia para castigar a Judá y a las naciones vecinas, que ya está en Jeremías 51:7, es un paralelo de su uso de Asiria un siglo antes para hacer lo mismo con Israel. Isaías 10:5-12. Ambas naciones fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo su juicio contra las naciones y contra su propio pueblo. Cuando habían cumplido su propósito, Él preside de ellos para siempre. Una vez los usó con un propósito, jalar las orejas, pero llegó el momento, ya terminó, ahora el castigo viene para ti. Dios es un Dios justo, y realmente Dios no va a permitir nunca que un impío cautive a sus hijos sin que haya juicio para ellos. Ok, te voy a usar, pero después de que termine, el juicio será para ti. Lamentaciones de Jeremías. Ahora sí vamos a ir al libro de Lamentaciones. Y el libro de las Lamentaciones de Jeremías es una serie de cantos fúnebres escrito por Jeremías inmediatamente después de la toma de Jerusalén en el año 586 a.C., mientras que las escenas del asedio, la caída y la toma de la ciudad aún estaban frescos en la mente de Jeremías. O sea, él vivió todo ese tiempo, desde todos los reyes, estuvo con todos, él vivió completamente todo, y él escribe estas lamentaciones. ¿Por qué? Porque él llora por su pueblo. Las lágrimas de Jeremías se condensan en estas tristes palabras y están Lamentaciones 1:12. Dice: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Ese es básicamente el punto clave de las Lamentaciones de Jeremías. ¿Sabe? Él estaba angustiado, él estaba dolido por lo que estaba pasando con su pueblo. Pues realmente, ¿qué pasaría cuando su pueblo, su familia, su gente es destruida? Yo creo que hay mucho dolor. Yo ahorita me encuentro en Colombia justamente por mis padres, porque están necesitados, hay muchos problemas, y viajo con un propósito, porque el corazón de uno con sus propios padres le duele. Ahora pues aparte que esto es
Aparte que es un mandamiento cuidar de los padres. Ok. El libro de las Lamentaciones es un conjunto de 5 poemas cortos y son de luto. Son cantos fúnebres y los 4 primeros siguen un patrón acróstico. Ustedes saben que es acróstico. Un acróstico es, por ejemplo, escribe el nombre María y la M para... les escribe una frase con la M, otra frase con la A, otra con la R. No me inspiré con nada ahorita, pero bueno, un acróstico consistente con el alfabeto hebreo. El último de ellos consta de 22 versos, como 3 de los 4 anteriores. Entonces, la primera lamentación de Jeremías la vemos en el capítulo 1. El escritor relata la terrible condición de Jerusalén después de su destrucción. Él es abatido por su vacío. Vamos a Lamentaciones, capítulo 1, 1 al 11, y vamos a leer. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. ¿Y quiénes son los amantes? Son los ídolos. Nadie hay quien la consuele. ¿Quién va a venir detrás tuyo cuando has ido detrás de los ídolos? Ellos nunca van a estar contigo. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en la mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó en los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, dice Jeremías, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Repito, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Y aquí el versículo clave de Lamentaciones. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Ok, entonces Jerusalén es personificado por lo que pide a gritos su propia canción de luto por su terrible condición. En el 13 al 22
Dice, desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. El 20 dice, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Ok, seguimos. Puro canciones de mucho dolor, cantos fúnebres, como dije al principio. La segunda lamentación está en el capítulo 2 y explica que esta destrucción es también un juicio de Dios. Y vamos a leer el versículo 1 al 10 del capítulo 2. Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló el reino y a sus príncipes, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. En el 9 dice, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. El corazón del profeta está roto, pero él no tiene poder para consolar a la gente de la ciudad. Vamos a leer el 14 del capítulo 2. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes y dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado y lo hemos visto. Ok. Ellos claman al Señor debido a su terrible situación en el versículo 18 al 22. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de sus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. ¿Y sabe qué? Eso es clave cada día para nosotros, derramar nuestro corazón delante del Señor, no guardar y echarle a nuestro corazón y echarle sueños y cosas y iras y contiendas y envidias y amarguras y sueños y bueno,
Dice, derrama como agua ese corazón, vacía ese corazón, déjate llenar de tu Dios. Mira, oh Jehová, y considera a quien has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quien quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Ahora vamos a la tercera lamentación, está en el capítulo 3. Y el escritor grita de angustia por su propia aflicción durante su vida y ministerio, pero también canta de la esperanza que tiene debido a la fidelidad y misericordia de Dios. Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. El 21 en adelante dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre, jóvenes, llevar el yugo con el Señor desde su juventud. A veces jóvenes piensan, no, cuando sea viejo yo voy a disfrutar mi juventud. Bueno le es llevar el yugo desde su juventud. El 32 dice, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ok, entonces dice, es a causa de la paciencia y la compasión de Dios que no son destruidos por completos. En el capítulo 22 al 23 ya leímos, el castigo de Dios por sus pecados era justo del 39 al 47. Vamos a leer. ¿Por qué es 39? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Al 47. Bueno, pueden seguir. Y luego ora por la venganza de sus enemigos del 48 al 66. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como aves sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de
de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su vergüenza, todos sus pensamientos contra mí. Aquí está cuando Jeremías está llorando por su vida. Dice, has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron, de su designio contra mí todo el día, su sentarse y su levantarse. Mira, yo soy su canción. Dales el pago, Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Lo peor que le puede pasar a uno es que uno endurezca su corazón. Y aquí Jeremías habla, ora por los enemigos y entrégalos al endurecimiento de su corazón. ¡Qué tristeza! O sea, yo es así, no creo que sea una oración que uno te hace, Señor, entrega a mis enemigos al endurecimiento de su corazón. Finalmente, ¿para qué? Pues para que no conozcan al Señor. Nuestra oración es, Señor, que te conozcan. Pero es una situación que ni tú ni yo hemos vivido, al punto de clamar por la venganza de estos enemigos. Ahora, la cuarta lamentación, él habla de la razón de su castigo. Su vergüenza y aflicción es el resultado de sus grandes pecados. Ahí está el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 10. Dice, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. 16. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Y ahí continúa, puede leer todo el capítulo 4, los grandes pecados ante Dios. Y la quinta lamentación, esta es una oración por la misericordia y la restauración. El profeta le recuerda a Dios de la aflicción de los sobrevivientes del versículo 1 al 18. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler. Y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay, ahora de nosotros, porque pecamos! Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva
nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Él recuerda, es una oración por la misericordia y la restauración. El profeta le recuerda a Dios de la aflicción de los sobrevivientes y aboga a Dios para que sean liberados y restaurados. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Lamentaciones relata la reacción de un israelita piadoso, Jeremías, hacia la destrucción de la teocracia. ¿Por qué? Porque el templo y donde Dios mandaba y donde se hacía todo es terminado. La trágica escena presenta al pueblo de Dios tan corrupto que Jehová abandonó su santuario, su templo, y lo abandonó en la mano de sus enemigos. Toda la nota de Lamentaciones es una tragedia profunda. Con esto realmente estamos terminando la parte de la cautividad de Israel. En el futuro yo quiero hacer un estudio un poco más profundo del libro de Daniel. Nosotros ya pasamos por Daniel a grandes rasgos, pero Daniel es un libro que tenemos que estudiarlo profundamente. El Señor es fiel, el Señor es misericordioso. Derramemos nuestro corazón a Él, limpiemos nuestro corazón, saquemos todas las cosas y dejemos que Él lo llene. Y yo les voy a recomendar una cosa: deje que Dios llene su corazón con su palabra. Es la palabra de Dios que nos llena, la palabra de Dios que tiene poder, la palabra de Dios que nos va a transformar, porque la palabra de Dios es vida. Y nosotros necesitamos su palabra. Y yo oro que el Señor nos dé hambre y sed de su palabra, porque es en su palabra donde nuestro corazón se va a ablandar. Es en su palabra donde nuestro corazón va a volverse a Él como debe volverse. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este libro de Lamentaciones. Señor, es doloroso, lo hemos leído rápidamente, pero yo pido que mis hermanos puedan leerlo despacio y que puedan tener un corazón nuevo hacia el pecado, un corazón donde odia el pecado, donde llora por el pecado, Señor, que podamos lamentarnos por el pecado nuestro, el pecado de nuestros hijos, el pecado de nuestros antepasados, Señor. Padre, y orar por tu misericordia, orar por tu liberación, orar por tu redención. Gracias te damos por tu amor, porque tú eres fiel y tus misericordias son nuevas cada mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga.